Mi esposo me engañó con mi hermana porque yo no sabía cocinar. Cuando cuento esta historia, me da mucha vergüenza porque en realidad no sé qué pasó. El simple hecho de que mi esposo se había dado cuenta que yo no sabía prepararme, él prefirió elegir a mi hermana y a mí a cambio. Tenía que vengarme de eso porque no podía perder. Hoy vengo ante ustedes para contarles esta historia porque la mayoría de las veces cuando les cuento esta historia a la gente siempre dicen que me equivoqué al pensar así. Así que por favor escúchame y dime en los comentarios lo que piensas sobre esta extraña y vergonzosa historia. Mi nombre es Ana y vivo en Francia. Efectivamente no crecí con mis padres porque a cierta edad me fui a los Estados Unidos a quedarme con mi abuela hasta terminar el bachillerato. En cuanto a mis padres, vivían en África con mi hermana pequeña. Estuve más de 14 años lejos de mis padres, lo que significa que no aprendí a cocinar comida africana. Entonces, un día, conocí a un hombre cuando estaba en el campus. Rápidamente nos agradamos cuando nos vimos y todo estuvo bien, él era realmente muy rico y me amaba mucho. No tardó en proponerme matrimonio y yo acepté porque lo amaba mucho, y quería convertirlo en el hombre de mi vida, y ahí fue donde todo se empezó a poner raro. Cuando me propuso matrimonio, tuve que ir con él a la casa de mis padres en África para pedirles su opinión. Entonces, cuando llegamos allí, fue muy difícil para ellos aceptar que me casaba con alguien de otra tribu. Pero ese no era el problema. El problema fue que cuando llegó mi esposo, pasamos 2 meses juntos en África, y él probó los diferentes platos de nuestros pueblos, y quería tanto que comenzara a preparar esto para él, y yo no había crecido en África y era inútil en la cocina africana. Así que no pude satisfacer su apetito, y ahí fue donde todo comenzó a ponerse raro. Después de la boda y de mí, después de que vio que yo era mala en la cocina, y empezó a no comer mis comidas, y siguió culpándome por ser mala en la cocina. Empezó a tener sentimientos muy sospechosos hacia mí y eso me afectó mucho. Un año después, tuve a mi primer hijo con él, y hasta ahora todo iba muy bien a pesar de ser malo cocinando. Compró su comida en el restaurante porque se negó a comer la mía. Un día mi hermana decidió venir a visitarnos y al llegar a nuestra casa, a ella que había cocinado ese día y a mi esposo le gustó tanto su cocina que me empezó a insultar. Empecé a llorar porque me daba vergüenza saber que mi hermanita sabía cocinar y yo no. Pensé que se había acabado para mí, y un día le pedí a mi hermana que me enseñara a cocinar y ella se negó. Continuó cocinando para mi esposo y a él le encantó. Hasta este nivel aún no veía el peligro porque sabía que no causaría ningún daño cuando estaba equivocado. Poco a poco, me di cuenta de que se estaba acercando demasiado a ella debido a su cocina. Charlaban juntos y él ya la mandaba al mercado, y ya no me daba dinero de bolsillo. Realmente no era nada frente a los ojos de mi esposo porque él siempre me menospreciaba frente a mi hermana. Empezó a interesarse más por mi hermana que por mí, y entonces me di cuenta de que si seguía así, él tenía que enamorarse de ella, y yo tenía que impedirlo a toda costa. Empecé a aprender a preparar pero hasta ahí no siempre tuve el talento de mi hermana, y lo que me molestó fue que un día preparé una comida, y mi esposo se negó a consumirla porque decía que no estaba rica como la de mi hermana. Así que decidí enviar a mi hermana de vuelta al pueblo, y él se negó a dejarla ir con el pretexto de que tenía que quedarse para seguir cocinando para él. Como mi esposo había decidido que mi hermana se quedara con nosotros, comenzó a sentirse raro para mí. Empecé a preguntarme por qué seguía insistiendo en que mi hermana se quedara con nosotros. Esta historia empezó a ponerse rara para mí. Llegué a la conclusión de que él ya se estaba enamorando de ella, así que decidí comenzar a invertir a propósito, y no tuve ningún buen resultado porque después de mis investigaciones descubrí que mi esposo no solo hacía salidas con ella y siempre viajaba allí con ella. Yo en casa con el niño. Estaba tan frustrado que me puse en contacto con mis padres para llamar a mi hermana para que regresara al pueblo, pero ella se negó a regresar. Ella continuó quedándose con nosotros y cocinando para mi esposo y arruinando mi vida. Por un lado,
Noté que mi esposo ya no salía a trabajar porque pasaba los días con ella en casa y ya no tenía mi tiempo. Incluso en la cama, ya no me tocaba en absoluto y me había vuelto como su amigo. Realmente dormimos como hermanos. Al ver esto, decidí fingir que viajaba un día para averiguar qué me escondían ambos. Así que inventé un viaje y solo hice 2 días de viaje cuando les dije que haría una semana. Así que llegué a casa temprano, y para mi sorpresa me encontré con que mi esposo estaba durmiendo con mi hermanita porque lo sorprendí ese día en mi habitación y cuando quería hablar, él la defendió por completo y ambos me insultaron, y decidí no discutir demasiado porque no podría morir por alguien que no me ama. Me comuniqué con mis padres para contarles lo que pasó, y también me comuniqué con mis suegros, y todos hablaron con mi esposo pero él era terco, y se negó y decidió quedarse con mi hermana, y que yo me buscara en otro lado. Al ver esto, dejé a su hijo con ella y me fui. Hoy estoy casada con un hombre muy rico y él me cuida. Es cierto que esta historia data ya de más de 3 años, pero hasta entonces, sigue siendo un mal recuerdo para mí. Entonces, si crees que tomé una mala decisión al dejar mi matrimonio, cuéntame por qué en los comentarios. Les pido a todas las mujeres que tengan mucho cuidado con su hogar porque cuando están en su hogar, todas las mujeres pueden ser enemigas para ustedes, y hasta para sus propias hermanas porque no podía imaginar que mi propia hermana con el simple hecho de que sabía prepararse podría arrebatarme mi casa un día. Así que por favor ten mucho cuidado. Es difícil hoy en día tener un marido. Así que cuando tengas a tu esposo haz todo para complacerlo y además, si es un hipócrita un día se arrepentirá porque mi esposo fue un hipócrita, y escogió a mi hermana antes que a mí en lugar de inscribirme en una escuela de comida. El hombre que conocí hoy me aceptó a pesar de que no sé prepararme, me inscribió en varias escuelas de cocina africanas y europeas, incluso indias y hoy me he convertido en un experto en la cocina, y eso nunca puede ser un problema para yo otra vez. Me devolvió toda mi alegría y está orgulloso de mí. Estoy orgullosa de tenerlo y hoy ya tenemos 3 hijos, por eso le agradezco mucho al Señor por mostrarme la cara de mi ex esposo porque realmente no era bueno para mí. Eso fue todo por esta historia, estimados internautas. ¿Qué opinan de esta horrible situación que ha vivido esta persona? Y si fueras tú, ¿qué habrías hecho? Danos todas tus respuestas en los comentarios y, sobre todo, dinos exactamente lo que piensas al respecto. La infidelidad se observa cada vez más hoy en día en parejas jóvenes y mayores. Cuando alguien decide serle infiel, nunca se da cuenta del desastre que puede sobrevenir. El amor es un sentimiento que debe ser mutuo y verdaderamente al mismo nivel de igualdad y emociones. Si no estás seguro de tener en cuenta todo lo que necesitas de alguien, no te acerques a él porque tarde o temprano te vas a arrepentir. Para evitar desastres en tu relación, suscríbete a mi canal de YouTube porque aquí te revelo todos los días las historias de personas que fueron infieles y que luego se arrepintieron. Todo esto para que puedas tomar conciencia de ellos y nunca te pasarán, así que para garantizar tu corazón de las heridas del amor, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Cuídate, nos vemos mañana.